Muy buenas tardes, profe. Mi grupo está conformado por María de los Ángeles Fernández, quien le habla Jenny Alejandra Sánchez, y nosotras vamos a hablar sobre el SARS-CoV-19. Entonces, aquí quisimos agregar un poco sobre lo que es la historia del coronavirus. Em, bueno, se dice que el coronavirus, pues inicialmente hubo la primera identificación en animales del coronavirus en 1930. Ya después, en 1965, en el Reino Unido, describen un nuevo virus, B814, en un niño resfriado. Y en 1966, en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos, identificaron un nuevo virus que denominan HCOV 229E. En el 1967, en Estados Unidos también, un nuevo virus respiratorio que denominaron HCOV o C43. En 1968 clasificaron a los nuevos virus B814, 229 y o C43 como una nueva categoría a la que llamaron un coronavirus por la morfología que tenía. En el 2003 surge un SARS-CoV-1 que este pues inició en Asia, China, se dispersó por 29 países con 8.096 casos y 774 muertes. Y la letalidad fue de 9,6%, y el fin del brote surgió el 9 en julio del 2003. Ya en el 2004 y en el 2005, en los Países Bajos se identificó un nuevo coronavirus que lo llamaron el HCOV NL63 en un niño con neumonía. En el 2012 surge un nuevo COVID llamado MERS-CoV, que fue en Arabia Saudita. Este se dispersó por 27 países con 2.589 casos y 893 muertes, y la letalidad fue el 34,5% y aún sigue activo en la actualidad. En el 2019 y 2022 surgió el SARS-CoV-2 en el suroeste de Asia, China, y la pandemia pues de COVID-19 que los registros oficiales fueron extensión global, o sea, pues querían decir que ya fue pandemia, con más de 532 millones de casos, más de 6,3 millones de muertes, desarrolló y fue una utilización masiva de nuevas vacunas, incluyendo pues nuevas tecnologías. Y y pues hasta ahí es como un poco de la historia de los coronavirus en los humanos. Ahora sí, pues vamos a hablar de qué es el COVID. Entonces, según la OMS, la enfermedad por coronavirus em, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas infectadas por el virus pues experimentarán una enfermedad respiratoria leve a moderada o en algunos casos pues grave. La OMS tuvo conocimiento por primera vez de este nuevo virus el 31 de diciembre del 2009, y tras la notificación de un conglomerado de casos que se llaman neumonía viral, que fue ocurrido en Wuhan, China, que pues este ya se dio, pues la OMS ya puso en alerta mundial, y pues ya, en fin, como tal, el confinamiento y pues demás precauciones que se tuvieron. Bueno, la fisiopatología del COVID es una infección del sistema respiratorio por SARS-CoV-2 que ocurre en tres fases. En la primera fase sucede en la cavidad nasofaríngea, infectando algunos tipos de células que no genera una respuesta inmune muy vigorosa, y es generalmente el tipo de infección que cursan los asintomáticos. En la segunda fase implica ya la infección de las vías respiratorias mayores, como los bronquios y los bronquiolos, que se manifiesta con síntomas de inflamación pulmonar y puede cursar con o sin hipoxia. Y en la tercera fase
Tenemos ya lo que implica ya las estructuras del intercambio gaseoso, los alveoles, lo cuales están formados pues mayoritariamente por dos tipos de células de origen epitelial llamados neumocitos tipo 1 y tipo 2. Bueno, el periodo de incubación del COVID, en el tiempo de incubación medio, pues es estimado de 3 a 6 días. La duración desde el inicio de los síntomas hasta la aparición de la disnea es de 5 a 6 días en promedio y la enfermedad progresa para luego requerir hospitalización. Al 7 o octavo días del inicio de los síntomas, los pacientes pueden inicialmente parecer relativamente estables, pero a menudo se deterioran con la presencia de hipoxia grave. Las características clave vistas en los casos de SARS, el intervalo desde el inicio de los síntomas hasta la aparición del SARS es de aproximadamente de 8 a 12 días. Bueno, acá nos encontramos con la triada ecológica, que la triada ecológica necesita, bueno, primero se inicia con un agente externo, puede ser virus, bacterias o un vector. También lo que es el medio ambiente, el aire, el suelo, el clima, esos ya son los factores ambientales y necesita un huésped, ya puede ser una persona o un animal. Bueno, vamos a hablar sobre la cadena de transmisión del COVID. La cadena es un factor pues importante porque se puede identificar la interpretación, que es una de las partes principales. Pues por primera instancia tenemos el agente causal, que es el agente específico. Aquí tenemos pues el virus, que es el RNA, pues la familia de coronavirus, género beta coronavirus. Por la segunda instancia tenemos la parte del reservorio. El reservorio inicialmente en animales y posteriormente se da en seres humanos. La puerta de salida de la gente, pues podemos identificar que es nariz y boca. Por otra parte tenemos el vehículo de transmisión, que el vehículo de transmisión son las células del tracto respiratorio. Por otra instancia, pues también tenemos las vías de transmisión, entonces aquí sabemos que son las secreciones del tracto respiratorio. Y el modo de transmisión, que esto va directo de a una persona a otra persona, entonces tenemos lo que es saliva, tenemos lo que es gotas de saliva, incluso núcleos de gotas o procesos degeneradoras, por decir así, el aerosol aspirado bronquial, la broncoscopia, intubación endotraqueal. Por otra parte, también encontramos lo que es el órgano blanco. Pues el órgano blanco inicialmente se da en los pulmones y posterior también se da en sistémico. El periodo pues, de incubación generalmente es de 2 a 7 días, con un rango de hasta 24 horas. El periodo de transmisibilidad lo tenemos entre 1 a 2 días antes del inicio de síntomas. Entonces, en mayores de 12 años hasta 7 días después de la remisión de la fiebre. En los métodos de prevención podemos identificar un diagnóstico precoz, la declaración y el aislamiento de casos. Por otra parte, tenemos el seguimiento y la cuarentena de contactos, que es uno de los factores más importantes en cuanto a la prevención sobre este sistema. Evitar las situaciones donde se acerca pues a otras personas, evitar como ese contacto directo muy cercano a ellos en lugares cerrados, ya que se propaga mucho más rápido y pues es mucho más concurrido. Por otra parte, también el ruido ambiental, el uso de tapabocas, el lavado de higienización de manos es uno de los factores más importantes de cuidados de prevención. La desinfección de superficies muy manipuladas también es muy recomendada. Bueno, acá pues priorizamos la importancia que se da al lavado de manos, de entre 20 a 30 segundos. El lavado de manos es uno de los factores más grandes, había dicho el de prevención. eh, Tiene 5 pasos correctos y se generan de manera adecuada y preventiva. En las mutaciones, pues podemos encontrar Omicron, alfa, delta, gamma, que esas mutaciones hacen como un ciclo, una parte vital en la interacción entre las células
diana en el ingreso del SARS-CoV a la célula diana. Entonces aquí comienza con una unión de los viriones a la superficie celular. Por otra parte, el virus inicia y se replica en las células epiteliales del tracto respiratorio superior. Entonces acá explica la alta carga viral localizada en la zona de transmisibilidad. Aquí podemos observar los estadios de gravedad por la enfermedad del SARS-CoV, que podemos identificar por primera instancia la actividad viral en el estadio de infección primera. Entonces, este estadio es la infección temprana. Podemos observar que hay una clínica y unos análisis clínicos. En esta primera instancia, que es el estadio 1, identificamos síntomas pues leves, como fiebre, tos seca, fiebre mayor a 38, diarrea, y también pues en los análisis clínicos, al haber sido realizados, observamos una linfopenia, un aumento del DHL y también un aumento del dímero D. Cuando entramos al tiempo, en el estadio 2, que es una fase pulmonar, podemos identificar en la parte clínica que hay una disnea, una falta de aire, y también se puede identificar en los exámenes clínicos una saturación baja, una radiografía normal en el tórax, no presentable, un aumento, un dímero D, un DHL y unas transaminasas. Ya cuando la actividad viral se realiza la parte central y volvemos al estadio 3, seguimos al estadio 3, que es una fase ya de respuesta inflamatoria. Esta se identifica como una fase hiperinflamatoria. En esta fase hiperinflamatoria, el SIRA se realiza, en la parte clínica se realiza lo que es el SIRA, sepsis, ya ocurre lo que es una lesión renal aguda, una insuficiencia cardíaca aguda, y se identifican en estos análisis un aumento de ferritina, un dímero D, proteína, la parte de proteína C reactiva, la troponina y demás. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo que incrementan pues de COVID. Entonces, el riesgo de tener síntomas peligrosos de COVID puede ser más alto en personas mayores. Puede aumentar en las personas de cualquier edad que tengan otros problemas de salud grave, como afecciones cardíacas o pulmonares o sistema inmunitario debilitado, como la obesidad o la diabetes. También personas que tengan cáncer, ya que las personas con cáncer pues están en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, entonces pues esas personas tienen el sistema inmunitario debilitado, entonces si les da COVID pues se pueden complicar. Infecciones por VIH, que ya sabemos que en la inmunodeficiencia humana, enfermedades de las células faciliformes, también, pues como ya le dije, enfermedades cardíacas y también enfermedades crónicas hepáticas. Bueno, los tipos de test para el diagnóstico o el precipitado de COVID. Em, es el test de el ARN, que en ese test pues es la muestra nasofaríngea. Sigue después el antígeno, que la muestra pues también es nasofaríngea. Están los anticuerpos, que ese sí ya es por muestra sanguínea. El test de los antígenos, que también es nasofaríngeo, y los anticuerpos, que también es de sangre. El test de ARN, pues el laboratorio detecta pues el material genético del virus que prueba de infección activa, incluye PCR y otros test de ácidos nucleicos y tiene muy buena sensibilidad y especificidad. El tiempo es de 4 horas y hasta un de 1500 resultados en 24 horas. El test de inmunológicos, que son el antígeno y el anticuerpo, bueno, los laboratorios del test es cualitativo, que detecta la proteína del virus y prueba de infección activa. Y en el anticuerpo, el laboratorio del test cuantitativo también se detecta anticuerpos producidos frente al virus a los 7 días aproximadamente.
En los test rápidos, que es del antígeno y el anticuerpo, ya esos dos de test rápidos, pues el laboratorio o el equipamiento es con o sin equipos portátiles al lado del paciente. Y el test cualitativo, que está basado en monoensayo y detecta la proteína del virus, prueba la infección activa. Bueno, acá los signos y síntomas, pues los signos y síntomas clínicos del coronavirus pueden ser de leves, moderados o graves y pueden ser semejantes a otras infecciones respiratorias agudas. En este, pues ya como tal, los signos y síntomas del COVID da fiebre mayor a 37 grados, que en 3 días no baja la temperatura, tos, tos y no precisamente tos con flema, sino tos seca. También empieza a tener dificultad respiratoria, fatiga, secreción nasal y malestar general. Bueno, lo que los pacientes refieren es que experimentan una cefalea muy intensa. El abordaje primario al paciente adulto, los criterios de manejo inicial son valorar el estado general, medir la temperatura corporal. Para ellos, pues, bueno, para ellos y para todo es la fiebre, pues, y que sea mayor a 37 grados centígrados, la presión arterial y el pulso. Evaluar el patrón respiratorio, signos de insuficiencia respiratoria, realizar auscultación pulmonar y evaluar anormalidades, observar el color de la piel y mucosas, em, también las partes distales del cuerpo, si se presenta cianosis, preguntar por posibles contactos familiares o laborales con cuadro gripal, pues ya por el contagio tan alto que tiene este virus. Investigar factores de riesgo, pues como obesidad, embarazos, diabetes, enfermedades cardíacas, pulmonares, entre otras. Evaluar la saturación de oxígeno en el paciente en caso de que se disponga de oximetría de pulso. Y bueno, el tratamiento. El medicamento es el tocilizumab, que se ha demostrado reducir la morbilidad en pacientes hospitalizados con COVID, en pacientes graves o pacientes críticos, que se deterioran rápidamente o necesitan mayores niveles de oxígeno y que tienen una respuesta inflamatoria significativa. Ese medicamento es un inmunosupresor que administra anticuerpos monoclonales dirigidos contra los receptores de la interleucocina o el IL-6 y los bloquea. La proteína celular interleuquina 6 induce una respuesta inflamatoria y se encuentra en niveles elevados en pacientes en estado crítico por el COVID-19. Bueno, siguiendo con el tratamiento, podemos observar que el tratamiento es administrado principalmente por la vía intravenosa. Pues se puede utilizar en hospitales. Por otra parte, pues junto a las medidas de atención, de prevención, todo lo que tenga que ver para el COVID grave. Por otra parte, pues oxígeno, corticosteroides, otros medicamentos. Y esto se realiza una investigación de la salud de la OPS. Por otra parte, pues estos estudios han demostrado que este medicamento ha sido efectivo actualmente y reduce lo que es la mortalidad, las complicaciones, en mejorar el estado general del paciente, que es uno de los factores principales. Y por otra parte, pues se realizó un ensayo clínico de recovery y se demostró las reducciones en el tiempo de hospitalización en los pacientes contagiados. Los efectos que podemos observar en el medicamento son dolores de cabeza, secreción nasal, o estornudos, enrojecimiento, picazón, dolor, hinchazón en el lugar de la inyección, de que se administra el tocilizumab. La OMS añadió tocilizumab a su lista como uno de los tratamientos precalificados para el COVID-19 y a principios del 2022. El fármaco se desarrolló originalmente para tratar lo que es la artritis y ha sido pues autorizado en este momento mundialmente en el uso de muchos países. Cuando entramos en la vacunación, agregamos que es una forma muy segura y confiable en la protección para contraer el COVID-19. La vacunación contra el COVID ayuda a protegerlo. Es una estancia porque crea una respuesta de generación de anticuerpos y previene todo lo que tenga que ver con los riesgos de enfermarte gravemente
o tener afecciones posteriores a lo del COVID. Entonces, como dice en la imagen aquí, dice quiénes deben vacunarse contra el COVID, todas las personas de 6 meses en edad en adelante. ¿Qué impacto puede generar el COVID? Este impacto social y económico es uno de los impactos muy relativos a comienzos, ya que se experimentó niveles de pobreza, ni pobreza extrema, no vistos en las últimas décadas. Junto a esto, pues se realizó un deterioro grandísimo en los índices de desigualdad, disminución de las tasas de empleo, porque esta parte laboral fue una de las más afecciones, la parte laboral enlazada con la parte económica. Por otra parte, pues especialmente en las mujeres, esto pues se debió a esta pandemia y todo lo que tenga que ver con las medidas de prevención que desarrolló adoptadas pues, por los países. Por otra parte, esta crisis sanitaria llegó a un momento bajo de un crecimiento económico. Sin embargo, esas tensiones sociales, la región, el agravado más de las desigualdades, todos estos fueron estructuras existentes que reaccionaron un gran impacto social enlazándolo con lo económico. Otro impacto que podemos observar, pues es el impacto psicológico. Aquí podemos observar en adultos, adolescentes, personas mayores. Este impacto trajo unos grupos poblacionales vulnerables en lo que tenga que ver con un gran impacto en el estrés que dio el COVID-19. Aquí vemos pues adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, y esas personas afectaron en qué sentido, en que corrían mayor riesgo de enfermarse gravemente con el COVID. Cuando hablamos pues también de niños y adolescentes, podemos hablar de patologías como la depresión, como la ansiedad, como ese estado de soledad, de encierre, que traía graves problemas en impacto psicológico. Otro caso, pues personas con enfermedades mentales, incluidas personas con trastornos por abuso de sustancias. También otras personas que están colaborando pues a esta respuesta son como los médicos, los proveedores de atención médica y personal de respuesta de emergencia. Aquí podemos observar las referencias y otras referencias. Bueno, profe, gracias. Espero que la información haya sido clara y vigente para usted. Buen día.